ingeniero, sí se ve. En la otra sala también. ¿Se ve también la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, esperamos que no haya ningún eco. Si todo escucha bien, entonces voy a iniciar la clase. ¿Hay algún eco, jóvenes? ¿Aló? No, ingeniero. Perfecto, se escucha bien. Bien, entonces, esta es la segunda clase de Hormigón Armado 2. La primera clase hicimos una pequeña introducción. Les había mostrado algunos capítulos del contenido mínimo en una parte parcial, donde hemos visto que vamos a desarrollar directamente, vamos a hacer un análisis y diseño de vigas a flexión, ¿no? Y, lógicamente, vamos a hacer también a flexión, pero tomando en cuenta la armadura de compresión, losas en una sola dirección y todo tipo de vigas en diferentes secciones, tomando en cuenta momentos hiperestáticos, ¿ya? Luego vamos a hacer diseño a corte, torsión y adherencia. Eso es por el momento que les voy a mostrar como un contenido mínimo. Entonces, habíamos, en la clase de introducción, les había explicado que cuando una viga de hormigón armado está sometida a flexión bajo cargas, por ejemplo, uniformemente distribuidas, ¿sí? Entonces, quisiéramos saber matemáticamente o aproximadamente, de acuerdo a la teoría matemática del hormigón, cuál es el comportamiento de una viga de hormigón con sección rectangular sometida a una carga uniformemente distribuida. ¿Cómo se estaría comportando con la teoría de la última resistencia? El método que nos recomienda el ACI, el método de la última resistencia. ¿Por qué le llamamos método de la última resistencia? Porque vamos a hacer con esta prueba de carga, vamos a ver que la viga va a trabajar, tendría que trabajar hasta sus últimas resistencias, ya sea por la compresión del concreto o la tensión o tracción del acero, ¿sí? Entonces, vean ustedes, hemos agarrado un ejemplo de una viga 30 por 50 rectangular, como están viendo ustedes, ahí. Y le hemos colocado 3 varillas de 20 milímetros. Por ejemplo, 3 varillas, 3 phi de 20. Esta nomenclatura quiere decir 3 varillas, el phi de 20 milímetros, ¿no? Todo en milímetros, ¿no? Y le hemos ubicado estas varillas a 5 centímetros de la cara inferior, ¿ya? A 5 milímetros. Y hemos armado además un hormigón de clase, así, de clase 250. Esto se llama clase 250, o podemos decir que la compresión máxima del concreto a los 28 días, a la compresión va a llegar a 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Así hemos preparado. Y las 3 varillas de acero van a tener un valor de fluencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado en el momento en que el acero empieza a fluir o empieza a fallar, a fluir, digamos, ¿no? Fallar no está bien dicho, ¿no? Fluir, no se rompe, fluye. Este acero es la clase 4.200 o 42, etcétera, ¿no? Entonces, hemos vaciado una viga simplemente apoyada de 6 metros de longitud. Después de 28 días, hemos empezado a cargarle
como una prueba de carga, una carga uniformemente distribuida, y en este caso, digamos, estamos poniendo bolsas de cemento, uno tras otro, hasta que la viga empieza a deformarse, y con algún manómetro tal vez nosotros podríamos, hay ahora equipos que miden esta deformación, que podríamos medir estas deformaciones, y con las deformaciones tal vez podríamos ver en cuánto se está deformando el acero y en cuánto se está deformando el concreto. Pero por el momento no nos interesa mucho eso. Le vamos cargando. Vamos a ver que la viga empieza a deformarse así como están viendo ustedes. ¿Ya? Y todavía no se ha roto. Seguimos cargando. La viga está ya bien deformada, ¿no? Groseramente deformada, digamos. Para nada. Bueno, llegará pues un momento en que coloque yo la última bolsa, que sería la bolsa número 500, y ahí sí voy a ver que la viga, ¡pum!, se rompe, falla, se cae, se parte a dos. Y listo, ahí viene el colapso y se acabó. Entonces podemos decir, jóvenes, que en esta prueba de carga que hemos realizado, esta viga ha resistido, por ejemplo, ¿no?, 500 cargas, 500 bolsas de cemento. Si eso multiplicamos por 50 y lo dividimos entre 6, vamos a tener que decir que la carga Q, uniformemente distribuida, tantos kilogramos por metro de longitud. Supongamos que sea 500. ¿Ya? Entonces puedo decir yo que esta viga ha sido capaz de resistir antes que se rompa, o en el momento de que se rompe, 500 bolsas. Cuando estaba en 499, la viga no se rompió todavía, no se rompió. Entonces vean ustedes, se supone que si yo le cargo a esto menos de 500, la viga se va a deformar groseramente, ¿no?, peligrosamente podemos decir, pero no va a fallar, no va a haber una falla inminente. Entonces yo les decía, por ejemplo, que para que no se rompa la viga y yo pueda tomar en cuenta el concepto de la última resistencia, ¿qué tal si yo le cargo 10% menos, 0,9 por 500? Si yo le cargo 450 bolsas, dándole un factor de seguridad del 10%, por si acaso, y sus últimas resistencias son estas del hormigón, la última resistencia es 250, y voy a tomar en cuenta solamente este valor, a pesar que el acero puede resistir un poco más de esto, pero ya en un estado de plasticidad, un estado no lineal, un estado inelástico. Entonces vean ustedes, jóvenes, ¿qué les parece si yo le cargo 450 bolsas? La viga con seguridad que no va a fallar, que no se va a romper. Va a resistir, pero con una deformación demasiadamente grosera. Eso es lo que se llama una prueba de carga. Entonces, si yo le cargo a esto 450 bolsas, un equivalente a una carga unidad de distribuida, estoy seguro que la viga no va a fallar. Pero con seguridad que no va a fallar, pero se va a deformar demasiado, no importa, ¿no? Pero esa es una prueba de carga. Bien. Aquí habíamos hablado sobre el acero. Aquí habíamos hablado sobre los materiales del acero y el concreto, que son completamente diferentes, pero sí, si se juntan, pueden trabajar muy bien, ¿no? Eso ya habíamos hecho. También acá les había explicado que el concreto puede tomar ahora resistencias altas por la tecnología de producción del hormigón, y el acero también puede tener básicamente
ya un control de calidad, pero exageradamente. Ese 10% tal vez ya es un poco exagerado, ¿me entienden? Porque ahora ya producir un hormigón con un control de calidad y un acero, básicamente ya eso es lo que ha mejorado muchísimo. Ese 10% es tal vez demasiado, tal vez 5% es suficiente. Muy bien. Aquí vamos a ver entonces, aquí en este cuadrito les voy a explicar cuál es el comportamiento del hormigón con relación al acero, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí la deformación del acero Fs versus su deformación unitaria E sub S. Pero aquí vamos a decir Fs es el esfuerzo del acero. Acero ahora voy a escribir solamente así, ¿no? En tensión o en tracción. Y E sub S es la deformación unitaria del acero. Deformación unitaria quiere decir delta sobre L. O sea, si nosotros tenemos acá una varilla de acero, así, con sus corrugaciones, y lógicamente la deformación del acero es cuando le sometemos a un esfuerzo de tensión, de tracción. Vamos a ver que el acero se puede deformar, bueno, vamos a decir solamente acá. Supongamos que esto está así amarrado ahí, ¿no? Y nosotros estiramos esta longitud L. Entonces, esto es delta. Entonces, el acero puede deformarse delta, una longitud L, y esa sería la deformación cuando le sometemos alguna carga de tensión o tracción. Esto es una carga P, ¿no? O F. Esto se llama deformación unitaria. Se deforma tantos centímetros sobre la longitud de la varilla de deformación unitaria. Entonces, ¿qué pasa con el acero? Llega un momento en que a medida que nosotros vamos aplicando la fuerza F, el acero se va estirando básicamente casi en forma proporcional, ¿no? Aquí podemos dibujar tal vez para que ustedes comprendan mejor. Casi una línea proporcional. No, a lo mejor no lo digo ahora. Más o menos así, ¿no? Hasta que llega un punto
acá, que le vamos a decir que esto es la fluencia del acero. Punto de fluencia que si nosotros llevamos esto acá, vamos a decir que este punto es FY. FY. Y lógicamente este punto corresponde el EY. La deformación en el momento de la fluencia. Entonces aquí podemos escribir que EY sería, de acuerdo a la ley de Hooke, sería FY sobre E sub S. Entonces, esto es lo que se llama deformación del acero en el punto de fluencia, en el punto de inicio de la fluencia. Jóvenes, sería bueno que escriban, que dibujen, ¿no? Porque si yo les puedo mostrar esto ya pero prefiero hacerlo con ustedes para que se den cuenta, ¿no? Dibujen, escriban. Entonces tenemos acá un punto cuando el acero, a medida que yo lo voy tensionando, llega un momento en que el acero empieza a fluir. Cuando se dice empieza a fluir o se inicia la fluencia, es cuando el acero empieza a deformarse y a desprender calor. Empieza a deformarse. Esta sección que era circular, cuando la sección del acero era circular, el momento de la fluencia empieza a, tal vez, a convertirse ya no en un círculo, ¿no? Pierde su forma geométrica. Y además empieza a desprender calor. ¿Sí? Desprendimiento de calor. En este momento podemos decir que se inicia la fluencia. Los manómetros nos pueden marcar este punto, porque nosotros con una gata hidráulica seguimos estirando. Y llega un momento que cuando llegamos acá a la fluencia, al delta Y, estaría delta Y, ¿no? Y estaría FY, entonces empieza a desprender calor y nos marca. Pero bien, solamente ha ocurrido eso. Todavía la varilla, aunque ya tiene una geometría no circular, todavía puede resistir más. Y si le seguimos estirando más allá, vamos a ver que ya no hay esta proporcionalidad, ya no hay esta línea casi proporcional, una línea inclinada, sino más bien empieza el comportamiento de la línea sería así más o menos. Hasta que llega un momento en que la varilla se rompe, rotura. La varilla se rompe. Pero en ese momento que la varilla se rompe, si nosotros sacamos una línea acá, así, vamos a ver que esto podría ser F de rotura. Sí, rotura. Y lógicamente esto correspondería a la deformación de rotura
o también le vamos a llamar de la última resistencia. Mejor le cambiaremos aquí roturas, última resistencia. Esto se llama última resistencia. Este momento es cuando nosotros, con las 500 bolsas, hemos llegado con las 500 bolsas de acá, hemos llegado a la rotura, a la deformación. Ahí se ha deformado esto, ha llegado hasta aquí y se ha roto. Eso lo podemos graficar acá. Entonces verán ustedes que aquí tenemos primero una fase o un estado un poco, digamos, proporcional, lineal, el esfuerzo versus deformación. En esta fase podemos decir que el comportamiento del acero y también, lógicamente, del hormigón es un estado elástico. ¿Por qué? Porque si nosotros retiramos la carga en todo esto, la viga va a volver a su lugar. Está en estado elástico. Miren, hay proporcionalidad entre la deformación versus esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que más esfuerzo, más deformación. La ley de Hooke, ¿no? Se cumple hasta acá. Pero de aquí ya no, porque vean ustedes, aquí ya no hay proporcionalidad, ¿no? Fíjense, inclusive baja. Hay unos altibajos. Y este estado, pues, o esta fase, es la que antes no se conocía en el hormigón armado. Esto es lo que nosotros le vamos a llamar la fase plástica. ¿Por qué? Porque ya el acero se convierte en un material plástico o inelástico. Fíjense ustedes, todavía la viga no se ha roto, pero aquí la deformación ya no es proporcional al esfuerzo, porque vean ustedes, casi ya no es proporcional, y lógicamente esto es lo que normalmente se llamaba antes la nobleza del hormigón, porque decían antes, cuando no se conocía esto, decían el hormigón es noble. ¿Por qué? Porque miren, le sigo cargando y no se rompe, resiste, pero lógicamente se deforma. Entonces, esta nobleza del hormigón es que en realidad se llama ductilidad. O sea, de aquí a acá, se llama ductilidad. El comportamiento del acero tiene esta propiedad que no la conocíamos, que se llama ductilidad. Y el acero se vuelve dúctil. El acero y el hormigón, desde luego, también, ¿no? Entra dentro de la fase de ductilidad. Aquí podemos decir que el diseño del hormigón armado por este acero tiene un comportamiento dúctil. Comportamiento dúctil. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hormigón, si bien se deforma en forma inelástica, ¿no? No se rompe, no falla, no hay rotura. Entonces, ¿por qué no podemos diseñar por acá, en esta fase, digamos? Sí, ahí, dándole algún margen de seguridad antes de la rotura, o tal vez por acá, así, ahí, donde la deformación del acero
va a tomar el concepto dúctil, ¿ya? Entonces podemos diseñar hasta aquí, pero no hasta que se rompa. Y podemos darle una seguridad, 10%, lo que sea. Ahora, la norma del ACI dice que esta deformación debería ser igual a 0,05 o más. En ese momento, la deformación del acero podría llegar a 0,05 o más. ¿Ya? Y esta deformación va a tomar FIE sobre E sub S. Esto generalmente es 0,02, ¿no? Si FIE es 4200. Vamos a poner, si FIE es 4200, entonces ese va a ser 0,02 acá. Ustedes me dirán, ¿de dónde sale este 0,02? Entonces aquí vamos a decir, E sub S sería 4200 sobre 2.1 por 10 a la sexta. Ustedes saben que la deformación del acero es 2.1 por 10 a la sexta kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a tomar este valor, a pesar que en realidad puede variar un poquito, 209, alguna vez un estudiante me ha dicho, no es 2.1, es 209, bueno, los redondeamos, ¿no? 2.1 por 10 a la sexta. Esto creo que habíamos marcado acá, no sé dónde. Aquí está, estamos tomando 2.1. Repito otra vez, ustedes en los libros pueden encontrar otro valor parecido a este 209, 208 o 211, lo que sea. Vamos a tomar un promedio de 2.1 por 10 a la sexta para todos los aceros de construcción que vamos a utilizar en el diseño. En cambio, el módulo elástico del concreto varía de acuerdo a la calidad del hormigón. Entonces, 2 puntos por 10 a la sexta. Si dividimos esto nos va a dar 0,02. ¿Sí? Ahora aquí, si FY fuera, por ejemplo, 5000, 5000, entonces, E sub S sería 5000 sobre 2.1 por 10 a la sexta. ¿Cuánto es 5000? Digamos 24, redondeado. Entonces, este valor de la afluencia tiene que ver, pues, lógicamente con la calidad del acero. Si el acero es 4200, en este punto sería 0,02. Pero si fuera 5000, ya sería 0,024, creo que es, ¿no? Solo 24. Si fuera 5600 sería más, o si fuera 3800 sería otro valor. Pero igual, para cualquier calidad de acero, la norma del ASEI dice que nosotros podemos diseñar un diseño dúctil que sea denominado por el método de la última resistencia si la deformación del acero llega
o pasa este valor de 0,05. Para cualquier acero. Eso dice la norma. Por eso que lo estoy situando por acá. Este comportamiento del acero, como el acero es parte del diseño, también ocurre lo mismo con otros valores, el concreto. El concreto también se deforma. Y su deformación máxima del concreto es, digamos, 0,04, pero la norma dice que también hay que tomar en cuenta solamente 0,03. ¿Dónde está eso? Aquí está. El concreto, dice, se podría deformar en estos máximo hasta su rotura, hasta que explote, de 0,03 a 0,04. Pero la norma, como el concreto es un poco más difícil de tomar, vamos a tomar en cuenta esto para el diseño. A pesar que nosotros sabemos que el concreto puede deformarse más todavía. Pero vean ustedes, ahí estamos ya tomando algunos recaudos de seguridad. Por ejemplo, la deformación del concreto máximo esto. La deformación del acero 0,05, acá, 0,005, a pesar que podría llegar hasta 0,20. Esto también para el diseño. ¿Entienden? Entonces, así todos ya básicamente ya estamos un poco más con mayor seguridad. Y a pesar de eso le vamos a dar un 10% más. Entonces, esto es lo que se llama el diseño a la última resistencia. Cuando sus deformaciones llegan a su valor supuestamente máximo de diseño. El concreto llega a 0,03 y el acero a 0,05 o más. Porque, fíjense, puede llegar hasta 0,20. Pero ahí ya pues el acero llega pues como el chicle, se ha estirado demasiado y no se ha roto todavía. Pero nosotros, para no llegar a esos extremos, vamos a hacer 0,05. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, este comportamiento de deformaciones versus esfuerzo, aquí vamos a poner comportamiento bajo cargas, ¿no? Esfuerzo versus deformación. Este es el concepto del diseño dúctil cuando nosotros ya no vamos a diseñar en ese rango elástico. Vamos a pasar el rango elástico y vamos a diseñar aquí que supuestamente son valores de su última resistencia. Eso quiere decir el método de diseño. Bien, entonces ahora vamos a hacer acá, vamos a utilizar la teoría matemática para contemplar este tipo de diseño. Aquí vamos a poner diagrama, vamos a poner, ¿no? Un diagrama de esfuerzos y deformaciones en el diseño de la última resistencia. Última resistencia. Permítame abreviar un poco para no escribir mucho. ¿Sí? A ver, vamos a dibujarnos acá una viguita.
rectangular, más o menos con esta geometría, ¿sí? Aquí tal vez me he equivocado. Bueno, vamos a hacer de nuevo. Tiene que ser por acá. Por acá. Esta es la viga que la vamos a llamar aquí B, ancho B por altura HC. Y le vamos a poner aquí esta viga de hormigón armado, le vamos a poner unas 3 varillitas acá. Una varilla en su centroide, ¿no? Aquí la otra varilla. Wow. Batería me está pidiendo un ratito. Ya está. Y vamos a poner otra varilla. Y aquí una tercera varilla. Un armado simétrico, ¿no? Esto le vamos a llamar AS, área de acero. 3 varillas. Y todo esto de acá, ustedes saben bien que es el concreto. Todas estas 3 varillas están embebidas dentro del concreto, pero están en la parte inferior. ¿Sí? Si nosotros le sometemos cargas uniformemente distribuidas a la viga, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta viga, en su última resistencia, se deforma, obtiene estos esfuerzos. Con azul. Un poquito más acá. Ahí. Esto vamos a quitar. No. Ahí tal vez. El diagrama de esfuerzos vamos a directamente dibujar, como dice este señor Whitney. Está acá. Vamos a hacer aquí un triangulito, más o menos así. ¿Sí? Las fuercitas
Vamos a marcar así, como están viendo. Sí. Y esto le vamos a llamar esta distancia, le vamos a llamar A. A, ¿ya? Y esta otra distancia le vamos a llamar C. Esta, por si acaso, es la línea neutra. Línea neutra. L, N quiere decir línea neutra. Esta línea neutra en esta línea neutra los esfuerzos son cero, porque ustedes saben bien que cuando se flexiona esta viga, los esfuerzos de tracción están acá, del acero y del concreto, y de la línea neutra hacia arriba están los esfuerzos de compresión, pero en este punto es cero. Si dibujamos acá la deformación, el diagrama de deformaciones, así. Vamos a decir que aquí más o menos así. Diagrama de deformaciones. Va a tener este comportamiento. Ahí. Esto se llama línea neutra. Entonces, en la línea neutra, las deformaciones son cero. Las deformaciones son cero. Esta deformación del concreto le podemos llamar ya directamente E sub C. Para diseño hemos dicho que va a ser 0, 0, 3. Y aquí la deformación del acero va a ser E sub S, va a ser mayor o igual, debería ser a 0,05. Eso se traduce, pues, en lo que habíamos explicado, ¿no? Mayor o igual a 0,05. Entonces, quiere decir que cuando en la última resistencia el concreto se deforma 0,03, esto es para diseño,
El acero debería deformarse para que, digamos, sea dúctil. El acero debería deformarse más allá de la afluencia, o sea, debería deformarse 0,05 o más, por eso lo estamos diciendo, mayor o igual. Bajo este comportamiento de deformación del concreto y del acero es que se llama el diseño dúctil. ¿Y qué quiere decir dúctil? Quiere decir que la viga se deforma, no se rompe. ¿Por qué? Y además no explota, porque el concreto no va a fallar. Sí, lo que podría fallar sería el acero. Entonces, en el momento en que la viga falla, va a fallar por el acero, no por el concreto. O sea, dúctil quiere decir, diseño dúctil quiere decir que es un diseño no violento, no explosivo. También le llaman, es un diseño no frágil. Eso quiere decir dúctil para nosotros, ¿no? Un diseño donde si falla la viga no va a haber explosión, por eso no es violento, no es colapsable, no hay explosión, porque ustedes saben que si fallara el concreto antes que el acero, habría una explosión. Y eso nos permite decir que la falla va a ser violenta, va a haber un colapso, ¿no? Y también decimos no frágil. Frágil decimos por el concepto por ejemplo, el vidrio, el cristal. Cuando falla el vidrio se rompe muy frágilmente, ¿no? O sea, se rompe muy... No nos permite, digamos, manejar el concepto de la ductilidad. El vidrio es frágil. Entonces no queremos que eso sea, queremos que más bien que un diseño sea que nos permita ver su deformación antes que se rompa. Eso quiere decir dúctil. Y a eso estamos apuntando con el diseño de la última resistencia. Y para qué decir de la última resistencia, decimos que mientras el concreto ha llegado a este valor, que es su última resistencia, el acero se ha deformado más allá de la afluencia. Ahora bien, en realidad la deformación, el esfuerzo es una parábola. Pero yo no lo voy a referir a la parábola, directamente vamos a decir lo que dice Whitney, ¿no? Whitney ha hecho unas pruebas y ha demostrado de que la parábola que está aquí, así, se puede convertir en un rectángulo, pero de manera que este valor tome 0,85 de F'C solamente. O sea, debería ser F'C, ¿verdad? Pero eso según la parábola. Pero para equilibrar como un rectángulo, dice que esto debería ser 0,85 de F'C. Aquí también hay un poquito de conservación, solamente estoy tomando 0,85 de F'C. Y las fuerzas que se van aplicando, como debería ser aquí una parábola, entonces lo hemos convertido en un rectángulo, ¿no? Y todas son igualitas, dentro de una profundidad A. Y A es la distancia del rectángulo de Whitney, ¿no? Donde decimos que A según Whitney, Whitney, creo que se escribe así. Creo que hay aquí una H. Bueno, según Whitney, A dice debería ser igual a beta 1 por C. Y C es la distancia de la línea neutra. Medida
hasta la última fibra en compresión. O sea, ven ustedes, esta C siempre vamos a medir desde la línea neutra hasta la última fibra en compresión. Y la última fibra en compresión está acá, que corresponde a esta última fibra, ¿no? No podemos medir hacia la tracción, siempre hasta la compresión. También vamos a aprovechar de dar otra dimensión más, esta dimensión de acá, con negro. Acá. De aquí a aquí le vamos a llamar D. Y D, jóvenes, es la distancia del centroide de los aceros en tracción a la última fibra en compresión. D. También se llama peralte efectivo o altura útil. ¿Por qué se dice eso? Porque en realidad cuando nosotros consideramos área, el área efectiva del concreto, solamente es B por D, no B por H. ¿Por qué? Porque se supone que todo este lugar de acá no lo tomamos en cuenta porque como esto se tracciona, se agrieta, se ha fisurado. Y un hormigón completamente fisurado básicamente no ayuda. Entonces, el área neta, el área efectiva del hormigón solamente es B por D. Es B por D. ¿Ya? No B por H. ¿Por qué? Porque esta parte no la vamos a tomar en cuenta. Porque vean ustedes acá, también yo no estoy tomando en cuenta. Ahora, la tracción del acero está pues ubicada acá. Y vean ustedes, y no se toma en cuenta la tracción del concreto. ¿Por qué? Porque es muy pequeña frente a la compresión. Les habíamos aprendido en Hormigón 1 que la tracción del concreto es más o menos el 10% de la compresión, entonces ni tomarlo en cuenta. Además, como aquí posiblemente pueda fisurarse, ¿no? ¿Sí? Entonces puede haber fisuras. ¿Para qué lo vamos a tomar en cuenta? Solamente tomamos en cuenta el acero. El acero y el esfuerzo de tracción del acero tendría que ser así, TS, lo vamos a llamar. TS sería AS por FY, su última resistencia. Este sería el esfuerzo del acero y el esfuerzo del concreto por este triángulo de Whitney tendría que estar situado aquí en el medio. Porque sería la resultante de todas las fuercitas. Y esto le vamos a llamar C'. Cuando se pone C' aquí, quiere decir compresión, y cuando aquí no se pone nada, quiere decir tracción. ¿Sí? C'. Que sería, pues, la resultante de toditas estas fuerzas, ¿no? En este área, multiplicado por su profundidad, que sería B. Entonces sería, fíjense, sería entonces 0,85 F', que sería esta dimensión, por su altura, que sería A, y por su profundidad, que sería B. Entonces, fíjense, la resultante de todas las fuerzas es en este volumen, porque es un volumen, ¿no es cierto? Aquí están las fuercitas, pero tiene un ancho B, cada fuercita está aquí. Entonces, tendría que ser
este rectángulo por su profundidad, que sería B. Esa sería la resultante de las fuerzas en compresión según Whitney. Según Whitney. Porque normalmente se ha demostrado que esta es una parábola que más o menos va así, seguramente así, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Y esta parábola lo vamos a equilibrar con un rectángulo. Para manejar geométricamente, matemáticamente, es mucho mejor manejar un rectángulo que una parábola, ¿verdad? El detalle, jóvenes, es que no se conoce C. No se conoce C, por lo tanto, no conocemos A. Pero también tenemos que hablar de este beta 1, que según Whitney, beta 1, aquí vamos a ver, según Whitney, beta 1 dice, podía tomarse, puede ser igual a 0,85 si F'C es menor o igual a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, este beta 1, fíjense ustedes, acá C es más grande que A. Pero cuánto más grande es 1 sobre beta 1. O podemos decir que A es beta 1 por C. Pero beta 1 dice, podría tomar este valor de 0,85 si la calidad del hormigón es 280 o menos. Pero dice que la norma dice por cada 70 kilogramos por centímetro que aumenta el F'C, beta 1 disminuye, dice, en 0,05. Dice la norma que si el hormigón fuera más de 280, por cada 70 kilos que aumenta la calidad del hormigón, el beta 1 disminuye en 0,05. Ejemplo. Si F'C fuera, por ejemplo, si F'C fuera 350, o sea, hacemos así, 280 más 70 sería 350 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, beta 1 sería 0,85 menos 0,5 sería 0,80. Sí. Eso quiere decir que beta 1 no es un valor fijo. Beta 1 varía de acuerdo a la calidad del hormigón. Pero hay límites. Dice, por cada 70 kilogramos que yo aumento a partir de los 280, beta 1 disminuye en 0,05. Ejemplo, si el hormigón fuera 350, el beta 1 sería solamente 0,80. Pero la norma dice que beta 1, aquí vamos a escribir, no puede ser menor a 0,65. O sea, puede disminuir beta 1, pero no debe bajar de 0,65. Entonces aquí podemos demostrar que beta 1 puede tomar máximo 0,85 y mínimo 0,65. Ya tenemos acá un límite.
Para cualquier tipo de hormigones, para cualquier resistencia de hormigones, beta 1 puede variar solamente en estos rangos. Máximo 0,85, mínimo 0,65. ¿Alguna pregunta? Inge, perdón, el beta 1 no tiene unidades, ¿verdad? No, es un coeficiente menor que la unidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que A siempre va a ser menor que C. Como el beta 1 es un coeficiente menor que 1, ni siquiera igual, entonces A siempre va a ser menor que C. A va a ser menor que C. O sea, quiere decir que para cualquier valor de C, A siempre es menor, ¿no? Y hay que multiplicar por este beta 1. A ver, les voy a hacer una pregunta, jóvenes, antes de continuar con esto. ¿Para qué resistencia del hormigón beta 1 sería 0,65? A ver, si beta 1 es 0,65, F'C sería igual a ¿cuánto? Por cada 560, correcto. Aquí también hay un límite, ¿no? Si, por ejemplo, F'C fuera 600, digamos, 600 kilogramos centímetro cuadrado, beta 1 siempre será 0,65, no puede bajar. Entonces, podemos decir también que si beta 1 es menor que 0,85 y mayor que 0,65, entonces aquí F'C debería ser menor, o al revés. Si F'C debería ser menor que 200, o puede ser menor a 280, y mayor a 560. ¿No? Serían esos los límites, ¿no? Para tomar estos valores. Pero sabemos que el hormigón puede ser menos de 280, siempre va a tomar este valor. También sabemos que el hormigón puede pasar los 560, siempre va a tomar este valor, ¿entienden? A ver, ¿qué pasa si yo digo, si F'C fueran, por ejemplo, 325? ¿Cuánto sería beta 1? ¿Quién me dice? Según la norma, esto debería ser 0,85 menos 0,05 por F'C sobre 70. A ver, hagan esta fórmula. Si F'C es 325, ¿cuánto sería beta 1? Ah, no. Perdón. Estoy mal. Esto debería ser así. F'C menos 280. Ahora sí.
Va a disculpar. Ahora sí. Si F' es 325, ¿cuánto sería? ¿Cero cuánto? 0,81. Con 3 decimales. 0,817. Ahora sí. O 18. Ya, igual. Entonces, vean ustedes, pero tengan en cuenta que no se equivoquen, que hay límites que no pueden pasar de esto. O sea, esto siempre tiene que ser menor a 0,85 y mayor a 0,65. Dentro de... Entonces, así es encontrar el valor de beta 1, ¿no? Le podemos inclusive programar, ¿no? Podemos programar y decir, bueno, beta 1 para cualquier tipo de hormigón tomará eso en general. Entonces, ya tenemos el valor de beta 1, ¿no? Ahora bien, bajo el concepto del equilibrio de fuerzas, estas dos la fuerza de tracción del acero debería ser igual a la fuerza de compresión del concreto, despreciando la tracción del concreto que está acá. Lo estamos despreciando. ¿Por qué? Porque su aporte es muy pequeño frente a la tracción del acero. Teniendo en cuenta que la tracción del concreto, ya les digo, es nada más que solamente 10 o 12% de la compresión del concreto. O sea, el concreto no es bueno para la tracción, pero sí es bueno para la compresión. Entonces, para eso se pone el acero. Es como su pareja, digamos, ¿no? Su complemento, su media naranja, ¿no? Cuando el concreto trabaja bien a la compresión, para que haya equilibrio, también el acero tiene que trabajar para equilibrar la tracción. Entonces, así vamos a obtener mejores resultados en flexión. Esto es flexión. Flexión, ¿no? Aquí se comprime y aquí se tracciona. Esto es compresión, las fibras en compresión a partir de la línea neutra, y estos son las fibras en tensión a partir de la línea neutra. Fíjense ustedes, la última fibra en tensión es solamente acá, solamente aquí. Esta última fibra puede, dice, tomar un valor para que sea dúctil mayor a 0,05, cuando el concreto llega a 0,03. Así es. Lamentablemente aquí no podemos decir 3 octavos porque aquí dice mayor o igual a 0,05, ¿no? Pero es un límite, 0,05 para el diseño dúctil. Entonces aquí lo único que nos falta es equilibrar fuerzas. Aquí, para aprovechar esto, vamos a ir por equilibrio de fuerzas. Vamos a decir que la compresión del concreto, o mejor, la tracción del acero, debe ser igual a la compresión del concreto. Vean ustedes esta nomenclatura. Esto quiere decir tensión o tracción del acero S en tensión, y esta es compresión del concreto. Compresión, comprima del concreto. Entonces acá podemos decir que AS por FIE tendría que ser igual a 0,85 de F'C por A y por B. Esta es la famosa ecuación de diseño.
esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora, lógicamente, aquí lo que nos interesa, aparte de estas fuerzas, es el momento. Y el momento, pues, tiene que ver con el brazo de cupla, porque como estas dos fuerzas son iguales, aquí nos produce un momento de cupla, un momento cupular, ¿no? Lógicamente, donde esta distancia tendría que ser, pues, T menos A medios. El brazo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esto tendría que ser A medios. ¿No? Porque si la resultante fuerza está en el centro del rectángulo y esta profundidad es A, entonces lógicamente la fuerza tendría que estar ubicada en A medios y A medios acá, ¿no? Hasta aquí nomás. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a dibujar, ¿no? AS por FIE es igual a 0,85 F'C por A y por B. De aquí tal vez podemos obtener el valor de A. A va a ser igual a AS por FIE sobre 0,85 F'C sobre B. Entonces aquí entonces tenemos un primer valor, el valor de A. Desde luego que de aquí nos podemos encontrar C, la distancia a la línea neutra, que sería A sobre beta 1. Entonces, así podemos conocer la distancia de la línea neutra. Y aquí vamos a repetir beta 1 menor a 0,85 y mayor a 0,65. Entonces, beta 1 va a variar entre esos valores. Ahora vamos a encontrar ahora el momento resistente. Nominal. Y el momento resistente nominal tiene que ser así, vamos a llamar MN. Tendría que ser, pues, la fuerza, ¿no?, por el brazo, ¿no? O sea, sería TS por su brazo o C'C por su brazo. Entonces, aquí, para encontrar el momento de la cupla, tendría que ser AS por FIE, por el brazo que sería D menos A medios, ¿sí? O sería también igual, o si no, también sería igual a 0,85 F'C por A y por B, ¿no?, por el brazo. Las dos fórmulas de momento valen, ¿no es cierto? Esto es acá y esto es así. Entonces acá tenemos el momento nominal. Si nosotros hacemos por seguridad si consideramos un factor aquí, phi igual a 0,9, factor de seguridad aquí 10%, ¿no? 10% de seguridad.
lo que habíamos dicho de las bolsas, no le cargaremos 500, le cargaremos 450, es como multiplicar por 0,9. Entonces vamos a decir que el momento ya es real, le vamos a llamar así, bueno, el momento real. Va a ser phi por mn. O sea, el momento, en realidad, que yo lo tomo también para diseño, ¿no? Es para diseño. Lo voy a multiplicar por este phi, que podría ser 0,9 o otro valor, pero no más de 0,9, ¿no? 0,9. Entonces aquí podemos decir que el momento real por el acero sería phi por AS por FIE por D menos A medios, o por el lado del concreto, esto sería real, ¿no? Sería phi por 0,85 F'C por A y por B por D menos A medios. Podemos encontrar, pues, el momento resistente. Esto se llama momento resistente. Aquí está, momento resistente real. Estos momentos. Aquí tenemos entonces. Si queremos darle más seguridad, el phi lo podemos bajar a 0,8, a 0,7. Pero peligrosamente, si yo podía tomar 0,95, por ejemplo, 5% de seguridad es un poco riesgoso. Entonces, mejor, así es lo que dice la norma, ¿no? Tome phi 0,9 como máximo. Pero si tú quieres darle más seguridad, pues tomas phi otro valor, pues. Por eso podemos decir que phi podría tomar un valor menor a 0,9. Si toma 0,8, más seguro. Si toma 0,7, mucho más seguro todavía, ¿verdad? Así es. Entonces, este valor de phi todavía no está definido. Pero la norma dice que si phi es igual, no, la norma dice si E sub S es igual o mayor que 0,05, entonces se puede tomar, dice phi 0,9. Ahí está. Esto dice el ACI. Si la deformación del acero, si nosotros demostramos que la deformación del acero en la última fila, acá, de tracción, es mayor o igual que 0,05, el diseño es dúctil y por lo tanto podemos tomar 0,9 como un factor de seguridad. Como un factor de seguridad. Pero, lamentablemente dice, pero si E sub S fuera menor que 0,05, entonces phi será menor que 0,9. Eso dice la norma. Pero hay un límite. Dice, si E sub S sería el valor de fluencia, sería igual a, por ejemplo, sería 0,02. Aquí vamos a poner FIE 4200. Hemos dicho, cuando FIE es 4200, la deformación del acero
en el momento del inicio de la afluencia 002, dice phi podría tomar un valor a 0.65. Entonces, aquí vamos a decir, este diseño es dúctil. Entonces, no violento. Y aquí, cuando la deformación del acero, aquí le ponemos mayor o igual, no, es igual a 0.02, un límite, dice el diseño es no dúctil, es un diseño no dúctil, y la falla puede ser la falla violenta, peligroso. O sea, si damos este como límite, dice la falla puede ser violenta y peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque cuando la estructura, digamos que fallara la viga en forma violenta, puede haber un colapso. Se puede caer todo, depende de cuánto es esa violencia, ¿no? En cambio, cuando el diseño es dúctil y no hay falla violenta, entonces a nosotros nos puede mostrar que la viga se ha deformado tanto que va a dar vergüenza verla. Entonces, lógicamente, hay que demolerla, hay que repararla, hacer algo, ¿no? Eso es. Entonces, pero dice que aquí hay, entonces, valores intermedios, ¿no? Sería la transición. Ese es un límite y es otro límite, ¿no? La transición. ¿Qué dice la norma? Dice que en la transición nosotros podemos interpolar linealmente, ¿no? Supongamos que esto sea un límite acá. Dice, y el otro límite sería por acá, ¿sí? Entonces acá tendríamos el phi phi 0.65 y aquí el phi sería phi 0.9, ¿no? Entonces dice, podemos interpolar linealmente para estos valores, ¿no? Entonces, en la transición, phi puede ser, dice, máximo 0.9 o mínimo 0.65. Eso es. Entonces, en la transición hay que tomar linealmente. Este valor correspondería a ser así. Este límite correspondería, vamos a dividir así. Este valor sería en la deformación E sub S, sería 0.02 si F y E es 4200, repito otra vez, ¿no? Y este valor sería E sub S 0.05. Entonces, cuando la deformación es 0.05, el phi puede tomar 0.9, no más. Y aquí sería mayor, ¿no? Aquí sería E sub S mayor a 0.05. Pero el límite sería acá. Y el otro límite inferior sería 0.02.
Entonces, en este rango de deformaciones del acero, el phi, pues, puede tomar algún valor así. El phi. ¿Cuánto sería aquí el phi? Pues acá, para terminar la clase, podemos decir que phi, si tomamos en cuenta esa recomendación que puede ser linealmente, phi podría tomar, decir, phi va a ser igual a 0,65 más, ustedes saben que de 0,9 a 0,65 hay 0,25, sería más 0,25, pero acá podemos tomar la proporcionabilidad. Así, este triángulo, el triángulo es a esto. Entonces, por proporcional podemos decir que acá, si este es E sub S, aquí, entonces sería E sub S menos 0,02 sobre 0,05 menos 0,02. Ya podemos decir, esto es proporcional a esto, como esto es proporcional a todito esto. Pues de acá podemos encontrar el valor de phi en esta transición. Entonces, verán ustedes, con esto quiere decirles que phi podría variar, pero lo recomendable es que phi sea 0,9 para que el diseño sea dúctil. O sea, cuando venimos de acá, de aquí hasta acá es dúctil. A partir de aquí, el diseño es dúctil. De aquí, como límite. En cambio, de aquí a allá es no dúctil. Y aquí hay una transición, que después vamos a decir qué pasa en esta transición. Desde luego que no es poco dúctil, digamos, ¿no? Pero aquí vamos a decir que domina la tensión del acero, ¿no? O sea, aquí con este diseño nosotros dominamos, el diseño es con dominio de tensión del acero, el concreto no va a fallar. Pero acá es peligroso porque aquí domina la compresión. Y si domina la compresión, aquí podemos ver que aquí puede haber falla del concreto y no del acero. Pero véanse, si yo le pongo mucho acero, acá ustedes están viendo, si yo le pusiera, digamos, en vez de 3 varillas, le pondría 6 o 10 varillas para la misma viga, entonces si yo le cargo las 500 bolsas, vamos a ver que al acero no le va a hacer ni cosquillas, pero va a fallar el concreto. Y cuando falla el concreto, la falla es explosiva, es violenta, es una falla frágil. Entonces, verán ustedes que con esto quiero decirles que solamente debemos colocar el acero la cantidad que sea necesaria para que su deformación en la última fibra sea pues 0,05 o un poquito más. O tal vez, si fuera un poquito menos de 0,05, habría que ver en qué rango estamos de esta ductilidad. O sea, querría decir, por ejemplo, estaríamos acá, aquí, en la transición. En cambio, si yo garantizo que la deformación del acero es 0,05 o más, aquí no hay transición, directamente phi 0,9. Pero si yo voy aquí en la transición, ¿cuánto será phi? Phi tendría que tomar esta fórmula. Entonces, aquí me están castigando. Phi ya no es 0,9, es tal vez 0,8, 0,7, no sé cuánto, pero hemos dicho que phi no puede bajar de 0,65. Entonces, esto de la transición todavía vamos a ver la próxima clase, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna duda?
¿Todo está claro? Sí, sí. Muy bien, jóvenes. Vamos a parar aquí la clase. Si no tienen más preguntas, muchas gracias y hasta luego. ¿Cuántos alumnos hay? 92 más 50, 140 y pico. Wow, buena cantidad. Espero que en el examen no sean más que esos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Es un placer de estar con ustedes en esta clase de hormigón. Esperamos que todo esté claro. La próxima clase vamos a continuar. Muchísimas gracias y hasta luego.